que la misma Naciones Unidas, el grupo de desapariciones forzadas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, declaró y calificó las detenciones en Venezuela como desapariciones forzadas. Y eso lo sabía Tarek cuando estaba como fiscal, porque ese documento del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas le informaron de las desapariciones forzadas que estaban ocurriendo en Venezuela. Eso es un delito de lesa humanidad. No solamente sufre la víctima, en este caso quienes hemos estado presos, sino nuestras familias sufren porque cuando van a un sitio a averiguar dónde está el preso, no lo encuentran, le niegan a ese familiar, de paso no tiene abogado defensor, incluso a la misma comunidad internacional, porque han habido casos de doble nacionalidad, en donde han ido las embajadas para averiguar sobre esas personas y le dicen que no están o en el helicoide o en el rodeo o en Yare o en una clínica donde sea. Eso no puede seguir sucediendo y en este caso concreto los responsables tienen que dar la cara, aquí no puede haber impunidad. Si nosotros estamos buscando un proceso de cambio que nos lleve hacia una transición política con elecciones libres del pueblo, aquí tiene que haber justicia, tiene que haber verdad, tiene que haber reparación y sobre todo no puede volver a ocurrir este tipo de situación. Yo vengo aquí en solidaridad como expreso político, con Macario, con Palacio, porque estuvieron clandestinos, porque Macario sale de la universidad, lo agarran, no se sabe de su situación, ni siquiera él sabe, y cuando lo dejan en libertad ni siquiera sabe por qué Carrizo lo dejaron en libertad, pues una desaparición forzada y con una gran cobardía trataron de limpiar su responsabilidad, diciendo, bueno, ya está aquí en su casa, listo, no pasó nada. No, nosotros tenemos que seguir profundizando esta denuncia, exigir la responsabilidad de la cadena de mando. Eso viene desde arriba, desde Miraflores, porque ninguno de los funcionarios del SEBIN o los fiscales que te imputan cargos inventados lo hacen a motu propio, lo hacen porque siguen direcciones políticas, porque cada uno de nosotros caímos a propósito de la situación que había ocurrido el 28 de julio del 24. Esa es la gran realidad. También hay 52 presos que necesitan ser excarcelados, que muchos de ellos, algunos tienen cáncer, otros ser operados por las torturas que les causaron algunas enfermedades. ¿Cuál es tu opinión con relación a esos presos que siguen con enfermedades crónicas y que ni siquiera le dan el tratamiento que requieren? Bueno, es que tienen que estar libres, tiene que haber fe de vida completa. Aquí hay gente que se está muriendo de mengua. Ya hay 5 madres que se han muerto después que sus hijos salen de la cárcel. Nosotros no podemos permitir y no podemos quedar callados. El silencio es el principal enemigo que nosotros podemos tener. Nosotros tenemos que denunciar y exigimos públicamente la liberación de todas las personas que están presas injustamente. Eso puede sumarse a las muertes en custodia. Por supuesto, y está ocurriendo. Y mira, y te puedo decir, nosotros vivimos en carne propia, porque nosotros pudimos haber sido uno de los muertos. Porque cuando nosotros nos infectamos en el helicoide, en el caso mío personal, bueno, yo tuve septicemia y celulitis, prostatitis y desprendimiento pleurario, una pila de cosas que ocurren allí por el ambiente de hostilidad. Entonces, hay gente que en este momento está todavía enferma, que no los llevan a los centros de atención hospitalaria de primer orden, sino que los dejan allí y son muertos en mengue. Eso es la gran verdad, eso ocurre en las cárceles de Venezuela y por eso yo exigimos todos aquí la liberación total de los presos. No puede haber ni preso político y mucho menos si está enfermo. Quería preguntarte sobre estas reformas judiciales que se están llevando a cabo, incluyendo la ampliación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se designó un nuevo fiscal, se designó un nuevo defensor público, defensor del pueblo. ¿Qué expectativas hay sobre esto? Macario se lo preguntaba, fue parlamentario, tú también. Esta reforma se está llevando a cabo de manera transparente. ¿Qué piensas sobre esto? Y incluso Delcy recientemente, en medio del ejercicio militar, firmó lo que es la ley orgánica de reforma del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Hay transparencia sobre esto? ¿Hay buenas expectativas? No, ahí no hay ninguna transparencia. Primero, aumentan un número desproporcionado de magistrados. Segundo, ellos saben que hay un proceso de cambio. Ellos saben que tiene que haber una integración incluso de la asamblea del 2015 y la asamblea que preside Jorge Rodríguez. Ellos lo saben, porque ellos no están cumpliendo ahí tareas a motu propio. Ellos son personas encargadas que están cumpliendo una función de interinato.
Y nosotros estamos exigiendo precisamente una institucionalización de los poderes. El Poder Judicial es fundamental, sobre todo la sala electoral, la sala constitucional, la sala político-administrativa, la sala penal, porque ahí es donde han judicializado, han eliminado los partidos políticos, se han robado las elecciones, han decretado el enjuiciamiento de personas inocentes. Eso tiene que ser cambiado y no puede ser por una decisión que la están manejando politiqueramente y abusivamente, porque no es un poder judicial transparente e independiente el que ellos quieren tener, sino quieren seguir teniendo un brazo político del Poder Ejecutivo. Precisamente el día de ayer, Delcy Rodríguez se reunía con la defensora del pueblo y decía que los derechos humanos deberían ser la brújula del Estado venezolano. ¿Tu opinión sobre eso? Mira, tú sabes que el reino del cinismo existe. Yo pensé que eso era novela. Existe. Son cínicos. ¿Y quién eran los que estaban presidiendo la represión en Venezuela? Delcy Rodríguez, y era la vicepresidenta de la República. Y ojo, no lo estamos hablando con un ánimo de retaliación, ni de provocación, ni de polarización, no. Sino que la verdad es la verdad. La justicia es la justicia. No puede haber funcionarios que crean que la violación de los derechos humanos se borra. Ellos saben muy bien que es un delito imprescriptible. Y aquí hubo crímenes de lesa humanidad. Por supuesto que una democracia se legitima con los derechos humanos. Y por eso que aquí en Venezuela nunca se legitimaron, por la vía de los derechos humanos, un sistema político autocrático que fue el que tuvimos en el transcurso de todo este tiempo y lo seguimos teniendo. Claro que en un régimen de libertades públicas los derechos humanos son unas guías fundamentales que legitiman el Poder Ejecutivo. Pero en este caso nosotros no hemos tenido democracia y por eso hay una flagrante violación sistemática como política de Estado, la violación de los derechos humanos. Gracias.